Hola, buenos días, buenas tardes. Pues nada, comenzamos nuestra masterclass. Para los que todavía no nos conocemos, soy Celia, General Manager de Nailted Academy, y es que hemos lanzado un nuevo proyecto dentro de Nailted, que es una academia que está enfocada pues, a todo lo que tiene que ver con formación para gestión de equipos, sobre todo muy orientada a managers. Y hoy, sobre todo, pues esta masterclass vamos a tratar el tema de conversaciones difíciles, cómo podemos pasar de conversaciones difíciles a transformadoras, ¿no? Esto es para cualquier persona dentro de una organización, sobre todo pues las personas de people, las personas también de los managers y los gestores de equipo, ¿no? Al final nos encontramos en el día a día pues en situaciones en las que debemos de abordar pues determinadas conversaciones un poco difíciles, ¿no? Pues ya pueda ser sobre todo pues temas de desempeño, carrera profesional, etcétera. Entonces, hoy sobre todo voy a ir compartiéndoos pantalla. Ahí está. Hoy, sobre todo, pues vamos a hablar de conversaciones difíciles, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para pasar de conversaciones difíciles a conversaciones que realmente aporten un valor, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy en la masterclass? Primero, cómo detectar los elementos que hacen de una conversación normal a una conversación difícil, porque hay algunos elementos clave que identifican que estamos delante de una conversación difícil y lo tenemos que gestionar, ¿no? Luego también vamos a ver qué ocurre cuando nos enfrentamos a esta conversación, porque al final tenemos diferentes formas de abordar estas situaciones, ¿no? O estas conversaciones. También vamos a ver cómo identificar las señales que demuestran que estás teniendo una conversación equivocada. Hay veces también pues que por una serie de factores que vamos a ver nos desviamos del objetivo de la conversación. Entonces tenemos que identificar esas señales que demuestran que nos estamos desviando del objetivo de la conversación. Y luego también pues vamos a hablar de un método pues para mantenerte en esa conversación difícil y luego también pues conseguir los objetivos que nos marcamos, ¿vale? Entonces, conversaciones difíciles, ¿no? ¿Qué es una conversación difícil? Pues una conversación entre dos o más personas en la que, por un lado, hay opiniones contrarias, ¿vale? Estos son los elementos clave que determinan que estamos frente a una conversación difícil o que vamos a abordar esta conversación difícil, ¿vale? Por un lado, hay opiniones contrarias, es decir, en esa conversación entre dos o más personas hay posturas enfrentadas u opiniones distintas, ¿vale? Por otro lado, hay factores importantes en juego. Quiere decir que normalmente cuando hay una conversación difícil, pues hay elementos alrededor, pues ya sea bien de desempeño, sobre un proyecto, sobre una tarea específica, que realmente necesitamos redirigir esa conducta porque hay esos factores que están importantes en juego, ¿vale? Y por último, las emociones son fuertes. Entonces, estos son los tres elementos que nos van a ayudar a identificar cuándo nos estamos enfrentando a una conversación difícil. Opiniones contrarias, factores importantes en juego y las emociones son fuertes, ¿vale? Entonces, aquí luego también hay dos aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta. Por un lado, en una conversación difícil. Por un lado, el impacto, ¿vale? El resultado de esa conversación podría tener un impacto enorme, pues tanto en las relaciones como por lo que respecta a las consecuencias derivadas de el resultado de esa conversación, ¿vale? Son dos elementos, este es uno de los dos elementos clave que hay que tener en cuenta. El otro elemento que hay que tener en cuenta es el desfase, ¿vale? ¿Qué sucede? El desfase lo llamamos la cantidad de tiempo que transcurre desde que surge un problema hasta que las personas involucradas encuentran una manera sincera y respetuosa de resolverlo, ¿vale? Veremos más adelante cómo las formas en las que podemos abordar esa conversación difícil, una de ellas es evitándola y otra es gestionándola, pero de una manera incorrecta, ¿vale? Entonces, lo que sucede es que cuando nos encontramos frente a un problema, a una conversación difícil, cuanto más tiempo transcurre desde que tenemos ese problema y abordamos la conversación, pues van ocurriendo una serie de elementos que complejizan muchísimo, pues tanto la relación con las personas como el problema en sí, ¿vale? Entonces, lo primero de todo es, sobre todo, pues os he traído un ejemplo para que podamos, digamos, poner a la práctica todo lo que vamos a ver hoy. Entonces, nuestros protagonistas, ¿no? Ana y Javier. Son dos personas. Ana es una persona que es directora de proyectos en una empresa que hemos llamado Reux, ¿vale? Lleva muchísimos años en la empresa y además es una persona que tiene muchísimo carisma y muchísimo respeto, el respeto de todos los responsables, porque además es una persona muy reconocida en la organización, porque ha asumido proyectos muy importantes y ha aportado mucho valor a la empresa,
¿vale? Y por otro lado tenemos a Javier. Javier se incorporó a la compañía hace poco y es el nuevo responsable de Ana, ¿vale? Además, bueno, tiene fama de ser una persona muy resolutiva, algo autoritaria y que no tiene miedo a tomar decisiones un poco drásticas cuando considera necesario, ¿vale? Estos son los dos protagonistas. Entonces, nos metemos en una situación, en una conversación que tienen Ana y Javier, ¿vale? En el que el jefe de Ana le dice, o sea, le han concedido un proyecto en el equipo de Javier y entonces empieza una conversación, ¿no? Entonces Javier le dice, estoy muy contento de que tu equipo y tú asumáis este nuevo proyecto. Y entonces Ana dice, es un proyecto muy importante y nos llevará un poco más de 6 meses. Entonces Javier se queda sorprendido y dice, pues mirándolo por encima, me pareció que deberíais de ser capaces de terminarlo antes del final del trimestre, ¿vale? ¿Qué sucede aquí? Lo que sucede es que hay una diferencia de opiniones. Ya nos encontramos frente al primer elemento, ¿vale? El primer elemento del que habíamos hablado para identificar cuándo estamos frente a una conversación difícil. Es decir, hay opiniones contrarias, ¿vale? Por un lado, Ana está diciendo que nos llevará un poco más de 6 meses gestionar el proyecto y terminarlo. Y Javier piensa que debería de ser capaz el equipo de terminarlo antes, ¿vale? Entonces, ya tenemos el primer elemento de una conversación difícil, ¿vale? Entonces, Ana le dice, está bien que hablemos de eso ahora antes de asumir ningún compromiso, porque no llegaremos a terminarlo para final del trimestre. Entonces Javier ya empieza a ponerse un poco nervioso y le dice, en primer lugar, esa es la razón por la que te asigné este proyecto. Tú eres capaz de hacer lo imposible. Permíteme que te explique lo importante que es esto, ¿no? Necesito que terminéis el proyecto antes del final del trimestre. Está en juego la concesión de otros proyectos. La dirección cuenta con nosotros, bueno, concretamente contigo, ¿vale? ¿Qué sucede aquí? Que nos encontramos frente al segundo elemento de una conversación difícil. Es decir, ya se está poniendo encima de la mesa que hay factores en juego que son importantes, ¿no? En este caso, si no se cumplen con los plazos que había establecido Javier con el cliente, está en juego la concesión de otros proyectos, ¿vale? Entonces, ya tenemos por un lado opiniones contrarias u opiniones diferentes y por otro lado factores en juego, ¿vale? Que es la concesión de estos proyectos. Entonces, Ana dice, espera un momento, ¿ya has asumido un compromiso? ¿Has aceptado un plazo antes de que tú y yo viéramos si es factible? ¿No? Y entonces, pues ya empiezan las emociones al alza, como podéis ver, el tercer elemento de las conversaciones difíciles. Ana se enfada porque se ha asumido un compromiso sin haber hablado previamente con ella. Y Javier ya le dice, oye, sabes que este año necesitamos un gran triunfo, la verdad es que insistí en que fueras tú quien dirigiera este proyecto y sabes que dije de ti que eras alguien flexible y resolutivo y que sabías colaborar. ¿Acaso me equivoqué? ¿Vale? Entonces ya vemos que la conversación está siendo, se está empezando a complicar bastante. ¿Vale? Entonces, 3 situaciones que pueden ocurrir cuando nos encontramos frente a una conversación difícil, ¿no? 3 formas en las que podemos actuar. Por un lado, evitamos la conversación, ¿vale? Que eso, como podéis ver, pues lo que va a hacer es aumentar el desfase entre el problema y la resolución del problema. Por otro lado, podemos enfrentarnos a esa conversación y manejarla de forma inadecuada o podemos enfrentarnos a ella y manejarla adecuadamente, ¿vale? ¿Qué sucede cuando evitamos la conversación, ¿no? Entonces, esto es como, pues metemos, como la avestruz, metemos la cabeza debajo de la tierra, ¿no? Entonces, evitamos las conversaciones difíciles porque tememos que involucrarnos de alguna manera empeore ese problema, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que el desfase va siendo cada vez mayor y todo se va complejizando. Si no hablamos de los problemas, evidentemente, pues no desaparecerán por arte de magia, sino que además la consecuencia más probable es que se vaya complicando todo un poco más, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando evitamos tener una conversación difícil o nos encontramos frente a un problema que no abordamos, ya sea con nuestro manager, con alguna persona de nuestro equipo o con algún compañero, ¿no? Que a medida que ese desfase va siendo mayor, la persona por un lado se convierte en el prisma a través del cual miras a la otra persona. Y, bueno, y entra en juego también todo lo que tiene que ver con los sesgos, ¿no? Y el sesgo de confirmación. Es decir, como tenemos un problema con una persona, empezamos a verla de distinta manera y como tenemos una teoría que veremos un poquito más adelante, que también es la atribución, ¿no? El atribuir los errores normalmente a las personas y no a los hechos, ¿no?
hay una tendencia que una vez que tenemos una teoría, solemos buscar señales para confirmar que realmente esa persona es culpable, ¿no? O esa persona actúa de esta manera, que es la que ha ocasionado el problema. Entonces, y luego también lo que suele suceder es que, claro, la relación y la interacción se va complejizando cada vez más. Entonces, empieza a haber resentimiento y empieza a haber frustración, ¿no? Entonces, la interacción se complejiza cada vez más y el problema se agranda cuando evitamos abordar un problema o tener esa conversación difícil, ¿vale? He de decir que normalmente suele suceder muchas veces, que sobre todo dentro de los entornos profesionales, pues que intentamos justamente pues no tener conflicto, ¿no? Y evitar pues esas conversaciones difíciles, pero es un error, ¿vale? Entonces, segundo caso, ¿cómo podemos abordar una conversación difícil? La podemos evitar o podemos enfrentarnos a ella, pero gestionarla de una manera incorrecta, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que de alguna manera siempre cuando hemos dicho que dentro de los 3 elementos de la conversación difícil, normalmente siempre suele haber emociones muy fuertes, ¿vale? Entonces, las emociones cuando estamos en un momento de emociones muy fuertes, digamos que no nos preparan para dialogar de manera satisfactoria. Quiere decir que no estamos en un estado natural, salimos de nuestra zona de confort, ¿no? Y de alguna manera, pues psicológicamente hablando, reaccionamos emocionalmente hablando con bastante intensidad, ¿no? Y reaccionamos a las amenazas interpersonales muchas veces igual que las físicas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nuestro cerebro de alguna manera está diseñado y entrenado, digamos, para sobrevivir, ¿no? Entonces, cuando ve amenazas, muchísimas veces, incluso las amenazas físicas son muy similares a las amenazas que pueden percibir interpersonales, que podemos percibir las personas. Es decir, pues el cerebro empieza a pensar en huir y entonces, de alguna manera, estamos teniendo poca racionalidad para poder abordar esa conversación cuando estamos bajo un momento de presión y de alta emocionalidad, ¿no? Entonces, en una conversación difícil, ¿qué sucede? Pues que nos encontramos bajo presión y normalmente, como no hemos preparado esa conversación, pues solemos improvisar, ¿no? Es lo que suele pasar a veces. Incluso también suele suceder que a veces actuamos de manera contraproducente. Es decir, ocurren una serie de factores dentro de una conversación difícil que lo que hacen es que de alguna manera lo primero que hagamos sea pensar que el otro no tiene razón y que nosotros tenemos razón, ¿no? Entonces, muchas veces solemos actuar a la defensiva y no solemos abordar una conversación desde el punto de vista de la contribución. Es decir, en qué contribuye cada persona para poder llegar, o sea, para haber llegado a ese punto en concreto de esa situación, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede, no? Entonces, 3 conversaciones, o sea, realmente una conversación difícil son 3 conversaciones en sí, ¿vale? Por un lado tenemos la conversación de qué ha pasado. Esto significa que cuando nos enfrentamos a una conversación difícil, buscamos qué ha pasado, buscamos quién tiene la culpa. Es nuestra primera reacción, ¿no? Y sobre todo también, pues inventamos un poco las intenciones de la persona, es decir, nos ponemos a la defensiva y pensamos que la persona pues tiene unas determinadas intenciones que a lo mejor no son evidentemente las correctas, ¿no? Entonces, una conversación difícil, lo primero que nos decimos a nosotros es ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Quién tiene la culpa de este problema? Buscamos culpables, nos ponemos a la defensiva y entonces, perdonad, y entonces solemos muchas veces pues inventarnos, ¿no? las intenciones de las personas. Por otro lado, cuando nos enfrentamos a esta conversación difícil, también tenemos la conversación de los sentimientos. Es decir, hemos hablado hay mucha carga emocional cuando abordamos una conversación que digamos no es agradable, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces también nosotros de lidiar con nuestras propias emociones. Es decir, ¿tengo que poner mis emociones encima de la mesa o cómo me siento en esa conversación o es preferible dejarlo de lado para no interferir o perjudicar más la conversación, ¿no? Y luego, por otro lado, también dentro de una conversación difícil tenemos la conversación de nuestra propia identidad. Es decir, cuando nosotros nos enfrentamos a esta conversación, nos decimos también a nosotros mismos cómo afecta lo que está sucediendo a mi propia autoimagen,
por un lado, y luego también es qué me estoy diciendo a mí mismo sobre lo que me está trasladando la persona, ¿no? Porque además es que normalmente sucede también, sobre todo en las conversaciones de desempeño, cuando las personas a lo mejor no están cumpliendo las expectativas que se esperan del rol o de la posición que tienen, ¿no? A medida que vamos teniendo esa conversación, también vamos pensando nosotros mismos en ese sentido de identidad, ¿no? Y cómo está afectando a mi autoimagen y lo que me digo a mí mismo de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, tenemos que entender conversaciones difíciles, cómo las entendemos, ¿no? O sea, aquí hay muchos aspectos importantes. Primero que todos tenemos diferentes historias, ¿no? Tenemos diferentes formas de concebir el mundo, diferentes formas de, digamos, de concebir cómo es la realidad de cada uno, ¿no? Porque al final también pues, afectan muchísimos factores culturales, educacionales. Entonces, todos construimos nuestro mundo de una forma pues diferente, ¿no? Entonces, hay una diferente interpretación de las historias. Tenemos información diferente. Normalmente, cuando nos enfrentamos a una conversación difícil, no tenemos toda la información encima de la mesa. Es decir, muchas veces la persona que está hablando con nosotros nos está proporcionando información de la que no disponemos y luego también la otra persona tiene información que no dispone de nosotros, ¿no? Atribución fundamental también, esto es súper importante, lo he hablado un poco antes, es básicamente pues siempre atribuir pues o los fracasos o los errores o los problemas, ¿no? Más a factores personales de la persona y menos a hechos concretos que no son específicos de la persona, sino de la tarea, del proyecto, etcétera, ¿no? Tenemos esa tendencia a pensar que pues cuando nosotros, por ejemplo, cometemos errores o tenemos problemas se debe a factores externos, pero que los demás, los problemas con los demás pues suelen ser sobre todo por causas más personales, ¿no? Luego también reglas implícitas. Cada uno construye su mundo pues, con unos valores, con unos principios y con unas normas indudablemente también que pues son muy arraigadas de cada una de las personas, ¿no? Es decir, oye, yo considero que esto es bueno o esto es malo, yo considero que esto es lo correcto o esto es incorrecto, ¿no? Y cada persona pues tiene construido su propio sistema de reglas implícitas, ¿no? El sesgo de confirmación también, que lo hemos comentado antes, ¿no? Cuando tenemos una teoría, al final siempre estamos buscando señales que confirmen realmente lo que estamos pensando, ¿no? Y además eso es un sesgo que cometemos muchísimas veces en muchísimas facetas de nuestra vida, ¿no? Y luego la atribución autocumplida también va muy orientado a, pues cuando tenemos cierto miedo a abordar una conversación, normalmente, o a que suceda algo, normalmente inconscientemente, pues al final nos estamos moviendo a que suceda eso de lo que tememos o de lo que realmente nos preocupa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿No? El 70% del éxito de una conversación difícil tiene lugar en tu cabeza. Es decir, podemos tener dentro de nuestra cabeza muy bien esquematizado cómo vamos a abordar esta conversación, pero realmente a la hora de externalizarlo y de verbalizarlo, ahí empieza a complejizarse un poco todo, ¿no? Entonces, abordamos esta conversación y tenemos que identificar 3 señales de que estamos en la conversación incorrecta, ¿vale? ¿Qué sucede cuando abordamos un problema y vemos que a lo mejor la conversación no está yendo por donde debería? Pues por un lado que las emociones se intensifican, es decir, cuando tenemos la conversación, aunque esté yendo bien, sabemos que en algún punto no estamos abordando bien el problema, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que normalmente, en el caso, por ejemplo, de Ana y Javier, que están abordando los compromisos adquiridos con el proyecto, vemos que se va directamente al problema en cuestión. Pero muchas veces sucede también que con otros problemas y como hacemos atribuciones también personales, por ejemplo, en una conversación de desempeño, cuando le estamos diciendo a una persona de nuestro equipo o a un manager que no está cumpliendo con las expectativas respecto al rol, normalmente las personas tienden a defenderse, ¿no? O suelen empezar a divagar sobre hechos que no concretizan sobre la situación. Entonces, ahí lo que sucede normalmente es que cuando somos nosotros los que estamos intentando abordar esa conversación, puede llegar a que empecemos a frustrarnos y que esa frustración vaya en aumento porque no estamos consiguiendo el objetivo que esperamos, ¿no? ¿Qué puede suceder también? Puede suceder que en una conversación difícil hayamos llegado a un acuerdo,
pero nos marchamos diciendo, bueno, esto no va a funcionar, ¿no? O aquí no va a cambiar nada realmente. Esto quiere decir que no hemos conseguido el objetivo que nos habíamos propuesto con esta conversación, ¿no? Y abordar esta situación. Si nos marchamos con escepticismo de una conversación difícil, es complicado que realmente pues, la conducta se pueda redirigir, ¿no? Y luego también existe la conversación del déjà vu, ¿no? Cuando tenemos la misma conversación con las mismas personas por segunda vez, decimos o por segunda o por tercera vez, quiere decir que a lo mejor no es la persona con la que estamos teniendo la conversación, sino que somos nosotros que no somos capaces de abordar el problema concretamente, ¿no? Entonces, escoger el tema inadecuado, ¿no? Porque sucede que muchas veces cuando vamos a abordar una conversación, por ejemplo, en conversaciones de desempeño, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Por qué nos desviamos del tema o por qué escogemos el tema inadecuado, ¿no? Porque ocurren ciertos mecanismos psicológicos, ¿no? Que indudablemente, pues uno de ellos es que lo fácil antes que lo difícil, ¿no? En conversaciones emocionales, cuando hay factores en juego muy importantes, nos inclinamos por escoger el tema con el que pensamos que podemos salir victoriosos, ¿vale? Entonces ocurre muchas veces que cuando abordamos esta conversación difícil no queremos tocar temas concretos para no herir a la persona. Entonces, eso es un error porque al final hay que abordar siempre todos los problemas de forma directa y de forma, digamos, honesta, ¿no? Entonces, muchísimas veces intentamos escoger algo más fácil o algo que no vaya a dañar a la persona antes que lo difícil, ¿no? ¿Qué sucede también? Que cuando, por ejemplo, tenemos una tendencia a centrarnos en el acontecimiento o la conducta más reciente en lugar del que más importa, ¿no? Por ejemplo, si tenemos a alguien de nuestro equipo que vemos que la calidad del trabajo ha ido disminuyendo a lo largo de los meses o que su desempeño ha ido disminuyendo, muchas veces a la hora de abordar esta conversación tenemos una tendencia a centrarnos pues, en el último hecho, ¿no? Ya sea la última entrega del proyecto, por ejemplo, ¿no? Más que abordar directamente el hecho en concreto de que el desempeño ha ido descendiendo progresivamente, ¿no? Entonces, tenemos esa tendencia a elegir lo reciente antes que lo correcto, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar el tema adecuado y que al final, pues, oye, podamos conseguir digamos, abordar las conversaciones difíciles y también conseguir nuestro objetivo? Entonces, por un lado tenemos desglosar, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando vayamos a abordar una conversación difícil tenemos que diferenciar entre contenido, patrón y relación, ¿vale? Por un lado el contenido, ¿no? O sea, cuando sucede una situación en la que una persona se siente incómoda, por ejemplo en una reunión, ¿no? Porque alguien le ha interrumpido en la reunión y existe esa molestia porque hay una persona que me ha interrumpido en una reunión cuando estaba presentando un proyecto, por ejemplo, en el cliente, ¿no? Entonces, esa es la parte del contenido. Quiere decir, algo ocurre en un momento concreto, ¿vale? Entonces, es importante que cuando hay un problema, identificar cuál es el contenido del problema, ¿vale? Por otro lado, el patrón. Quiere decir, ha surgido este problema, es decir, me han interrumpido en la reunión cuando estaba presentando el proyecto las últimas 3 veces, ¿no? Ha ocurrido más de 3 veces, quiere decir, normalmente para poder abordar una conversación difícil tenemos que identificar si es un hecho puntual o un hecho concreto que ha sucedido una vez, entonces a lo mejor no estaríamos hablando de una conversación difícil, sino que ha habido un patrón, ¿vale? Y por otro lado, la relación, ¿no? Cuando los problemas persisten y empieza a afectar a la relación. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que conseguir diferenciar entre contenido, patrón y relación, porque la forma de abordar un problema es muy diferente dependiendo de cada uno de los factores, ¿no? Cuando sucede, por ejemplo, en la parte de contenido de forma inmediata, normalmente suele haber un estado emocional bastante complejo. Entonces, al final es mejor posponer ese momento para abordar la conversación. También la conversación irá de una manera u otra si se ha repetido en el tiempo, ¿no? Si existe un patrón. Y luego también acordaros del desfase, a medida que vaya pasando el tiempo y no se aborde ese problema, irá afectando a la relación y entonces los problemas persistirán y normalmente lo que sucederá es que tenderemos a alejarnos, ¿vale? Escoger bien el tema, ¿vale? Esto es súper importante porque, por ejemplo, muchas veces
existen otros factores, aparte del problema o el contenido en cuestión a tratar en la conversación difícil. Por ejemplo, cuando hablamos de las conversaciones de desempeño o que la persona, en el ejemplo que hemos dicho previamente, que la persona ha disminuido su desempeño durante los meses anteriores, pueden ocurrir muchísimos factores adicionales que influyen en los motivos, ¿no?, por los que ha podido disminuir el desempeño de la persona. Entonces, es súper importante si, aparte de que ha disminuido el desempeño, a lo mejor va a tener fricciones con las personas de su equipo, tiene una mala relación con su manager, no abordar todos esos temas en una conversación difícil, sino escoger realmente el contenido que se quiere tratar y abordar tantas conversaciones a lo largo del tiempo como temas en concreto, porque si no lo que suele suceder es que cuando abordamos muchos temas en una conversación difícil, al final tenemos la tendencia a no resolver ninguno, ¿no? Y luego simplificar también. Esto es súper importante porque muchísimas veces, pues justamente por no herir a la persona, por no, digamos, al final, pues generar una fricción o un conflicto, tendemos como no a maquillar, pero sí que como a meterle muchas florituras al contenido de la situación o del problema que queremos abordar, ¿no? Entonces, es súper importante, pues, simplificar. Es un problema de desempeño, la calidad del trabajo entregado ha ido disminuyendo y ese es el problema que hay que tratar, ¿no? Y tratar de simplificar siempre y no complejizar al final. Entonces, súper importante los tips a recordar para escoger el tema, ¿no? O sea, las señales de que estás teniendo una conversación equivocada. Entonces, por un lado, las emociones se intensifican, nos marchamos con cierto escepticismo y se mantiene un diálogo, pues, justo de déjà vu, ¿no? En estas tres situaciones quiere decir que no hemos cumplido el objetivo de nuestra conversación, ¿vale? Y luego también es importante recordar estas tres habilidades para identificar y mantenerse en el problema, ¿no? En la conversación y en el contenido de la conversación. Por un lado, desglosar entre el contenido, el patrón y la relación, escoger muy bien el contenido del problema que queremos abordar y, por otro lado, pues simplificar, ¿vale? Y luego también es importante recordar tres elementos clave, en lo que hemos visto al principio, ¿no? Tres elementos clave que convierten una conversación difícil, es decir, identificamos una conversación difícil siempre y cuando existen estos tres factores en juego o estos tres elementos, que las opiniones son contrarias, que hay factores en juego y que las emociones van al alza. Las tres formas que tenemos de abordar o en la que nos podemos enfrentar a una conversación difícil, evitándola, que al final lo que hace es agrandar el problema, ¿no? Gestionándola desde una perspectiva mucho más emocional y menos racional, que realmente tendrá una consecuencia más negativa, y luego también o gestionarla bien, pues con todos estos tips que os hemos dado, ¿no? Y luego también es las conversaciones subyacentes de una conversación difícil, también las tenemos que aprender a gestionar nosotros mismos, es decir, qué ha pasado, ¿no? Qué ha pasado en el problema, intentar mapear la contribución que tenemos cada uno para llegar a la situación determinada, gestionar y lidiar bien las emociones y luego también lo que nos decimos a nosotros mismos sobre lo que está pasando, ¿no? Y entender también, pues, todos estos elementos críticos que suceden. Entonces, por mi lado ya estaría, voy a dejar de compartir, por mi lado ya estaría. Disculpad porque es que además es que estaba viendo la presentación, así que no he visto si había preguntas. No sé si queréis preguntar algo, os dejamos un minutito por si queréis comentar alguna cosa. Nada, no hay preguntas. Muy bien. Y sí, Cristina, me gustaría preguntarte acerca del impacto.
Sí, lo hablamos, para compartir la presentación lo hablamos con las compañeras de marketing y os decimos, ¿vale? Cristina, me quedo ahí un poco con lo de preguntar acerca del impacto. ¿Cómo entrenar? Sí, ¿podrías por favor ilustrar mejor sobre un ejemplo real cómo entrenar y aplicar el desglosar? Vale. Sí, Angélica, pues a ver, un ejemplo real, a lo mejor también pues, orientado un poco a lo que habíamos estado comentando, ¿no? Que además es que yo lo he vivido también como manager, justo, ¿no? Pues una persona del equipo donde su desempeño ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo y además es que no solamente ha ido disminuyendo, sino que pues ha empezado a tener fricciones con personas del equipo, también, bueno, pues llegaba muchas veces tarde al trabajo, entonces había una serie ahí de factores adicionales o en torno, ¿no?, a esta bajada de desempeño que eran importantes pues justamente abordar. Entonces, bajo este ejemplo, por ejemplo, desglosar sería que cuando vamos a abordar esa conversación con esa persona sobre su desempeño, no utilizar otros elementos que también están dentro del problema, como pueden ser pues la relación que tiene con las personas de su equipo, la relación que tiene con su manager o el tema de a lo mejor pues eso, ¿no? De llegar siempre tarde a las reuniones o de llegar tarde al trabajo. Entonces, cuando abordamos, ahí es a lo que nos referimos con desglosar, ¿no? Cuando llega un punto en el que justamente pues tenemos que escoger muy bien el tema que queremos tratar, que en este caso es el desempeño, y abordar quizás otros elementos en otro momento, ¿no? Como puede ser pues justamente la relación con los compañeros o cosas más puntuales como el llegar tarde a las reuniones, ¿no? Espero haberte resuelto la duda. A ver. ¿Tienes material bibliográfico para seguir profundizando? Sí, además es que cuando os compartamos justo esta masterclass, también os vamos a pasar pues justamente material bibliográfico que tenemos, que además, bueno, pues sobre el que nos hemos apoyado. Hay un montón de libros sobre pues, conversaciones cruciales, conversaciones difíciles, que además son súper interesantes, así que os lo compartiremos. Y cursos, pues cómo no, lo que os vamos a proponer también es que os pongáis en contacto con nosotros, porque además es que justo esta parte de conversaciones difíciles forma parte de un módulo de un programa de liderazgo que estamos haciendo en Nailted y además es que estamos súper contentos de cómo está pues llegando a los diferentes clientes con los que estamos trabajando, así que también os compartiremos pues todo el contenido del curso de Academy para ver si os resulta de interés. ¿Qué pasa cuando ya tuviste la conversación difícil ya planteada, pero tu superior sigue emocionalmente enganchado? ¿Qué tendríamos que hacer? O sea, yo creo que... a, a ver, perdónate, es que claro, van surgiendo un montón de preguntas. Vale, ¿qué pasa cuando ya tuviste la conversación difícil ya planteada, pero tu superior sigue emocionalmente enganchado? ¿Qué tendríamos que hacer? Entiendo que Adriana, te estás refiriendo a que cuando tienes esa conversación difícil y que además esas emociones están a la alza y luego cuando ya se ha tenido esa conversación sigue habiendo ese estado emocional fuerte, ¿no? Aquí por ejemplo, una de las cosas de las que no hemos hablado, que justamente pues tratamos en el curso de Leadership, es cómo mapeamos el sistema de contribución. Quiere decir que siempre normalmente cuando hay opiniones enfrentadas, lo que suele suceder es que hay una de las dos personas que tiene que tener racionalidad, ¿no? Y que tiene que ayudar a migrar en la conversación desde un estado de culpa, ¿no? A buscar culpables o trabajar esa emocionalidad tan fuerte a mapear a un sistema de contribución. Es decir, pues dentro de cada una de las conversaciones, de las 3 conversaciones que os he comentado, hay técnicas y hay formas, digamos, para intentar entender cómo estoy contribuyendo a que una situación sea de una determinada manera, ¿no? Es decir, pues la parte emocional o, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con buscar culpables, ¿no? Todo es mapear e ir hacia un sistema de contribución en el sentido de cómo hago o cómo he contribuido yo a esta situación,
cómo hemos contribuido cada uno, voy a escuchar la historia del otro, voy a intentar entender la perspectiva del otro y sobre todo intentar llegar a un acuerdo sobre cómo avanzamos, ¿no? Em, ¿Cómo se puede manejar o mejorar una conversación difícil cuando ya se ha afectado la relación? A ver, eso es muy complicado, porque normalmente sí que es verdad que muchas veces o sea, ya se ha viciado una relación, ¿no? O justamente hemos evitado tener esas conversaciones y la relación ya está complicada, ¿no? Siempre yo creo que cuando en un entorno profesional, cuando ya hay una relación muy viciada, siempre hay que abordar justamente esa conversación, ¿no? Y hay que hablar desde la honestidad y desde la transparencia e intentar, pues, acercar posturas, ¿no? Sobre todo en qué es lo que nos ha llevado justamente a que esa relación esté extremadamente viciada o haya perjudicado, ¿no? Ahí también hablamos un poco del sistema de contribución, es decir, cómo hemos contribuido cada uno dentro de una relación, porque siempre contribuyen dos personas, ¿no? A llegar a esta situación e indudablemente pues siempre tiene que haber alguien que también quiera, ¿no? O sea, las dos partes tienen que querer poder arreglarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que es complicado, porque al final justamente trabajar esta parte de conversaciones difíciles va muy orientado también con crear entornos de confianza y construir relaciones con las personas, ¿no? Que hay muchos elementos en juego. ¿Qué pasa cuando alguien de mi equipo se pone a llorar ante una conversación difícil? Yo creo que justamente cuando hay emociones tan fuertes, ¿no? Que puede suceder normalmente, pues justo cuando una persona se pone a llorar, ¿no? Quiere decir que está pues en un estado emocional muy fuerte. Lo mejor que podemos hacer es dejar esa conversación para otro momento, ¿no? Porque yo creo que eh, una de las claves para justamente conseguir tener una conversación difícil con éxito es justamente esa parte de racionalidad, ¿no? Y cuando las emociones son tan fuertes, es mejor dejar enfriar un poco las cosas y poder abordar esa situación en otro momento, ¿no? Eh, ¿Cómo abordar a una persona que normalmente tiende a hablar muy fuerte y no da espacios para que la otra persona establezca su punto de vista? Yo creo que, o sea, frente a esa situación, esto es muy parecido a al ejemplo este del que hemos hablado de cuando hay una persona que siempre está interrumpiendo en las reuniones, ¿no? O que estás presentando un proyecto y, bueno, pues existen esas interrupciones. La mejor manera quizás de abordarlo probablemente es, perdona, es que estaba mirando ahí la siguiente pregunta. La mejor manera de abordar esto es de manera individual, sobre todo. Pues, mirar un poco realmente si esa persona habla muy fuerte, si hay un patrón, ¿no? Si ha sucedido más de 3 veces esa situación en la que la persona habla muy fuerte y abordar justamente ese tema en privado. Y además es que con total transparencia y muchas veces tendemos a cuando abordamos conversaciones o tenemos una opinión, decir, no, es que todo el mundo piensa, es que todo el mundo, entonces lo mejor es abordar desde una perspectiva individual, en privado y sobre todo pues trayendo ejemplos, ¿no? También y evidencias de que realmente no es una percepción, sino que es un hecho en concreto, ¿no? ¿Cómo podemos eliminar asperezas entre los coworkers siendo yo el líder? Yo creo que hay un montón digamos, de dinámicas o de espacios que se pueden trabajar justamente para limar esas asperezas, ¿no? Y además es que existen muchas veces que cuando hay proyectos interrelacionados o equipos que trabajan o hay interdependencias entre los equipos, pues existen muchas fricciones, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es, siendo líder, trabajar con las personas del equipo en entornos psicológicamente seguros, pues a través de los one-on-ones, sobre todo pues también intentar digamos, dar espacio a la persona, generando confianza y estableciendo relaciones a largo plazo con las personas del equipo para que se puedan sentir libres, ¿no? De decir muchas veces no nos sentimos libres en los entornos laborales de decir lo que pensamos o de abordar diferentes temas que a lo mejor nos preocupan justamente porque no existen esos entornos psicológicamente seguros, ¿no? O porque también sucede que no hemos dado ese espacio, ¿no? A las personas de nuestro equipo. Por eso es súper importante los one-on-ones. Vemos también en el programa de liderazgo consciente justamente cuál es el valor de los one-on-ones, por qué hay que hacer one-on-ones y además la estructura que le tenemos que dar, porque al final son conversaciones que hay que tener con la persona sobre la persona, no sobre proyectos, no sobre tareas, ¿no? Y hay que trabajar mucho en las relaciones
con las personas. Entonces, al final, la forma de eliminar asperezas pues es o bien o teniendo dinámicas justamente de one-on-ones o haciendo alguna actividad conjunta, ¿no? Y abordando esas asperezas que puede haber. Pero sobre todo es súper importante la parte de feedback y de one-on-ones. Vale. Así que nada, pues si no hay más preguntas, que creo que no, me dejo ninguna. Nada, pues oye, agradeceros muchísimo que os hayáis unido a esta masterclass. ¿Cómo hacer? Perdón. Sí, Catherine, cómo hacer que al abordar una conversación difícil no se tome a modo personal y se pueda lograr mejorar la relación laboral? La mejor manera de abordar una conversación difícil que no se tome a modo personal es sobre todo abordando hechos en concreto, ¿no? Y muchas veces tendemos, pues a lo mejor, o atacar a la persona o justamente abordar cosas más relacionadas con aspectos más de la personalidad, ¿no? De la persona que tenemos en concreto. Entonces, es súper importante que cuando abordemos esa conversación difícil traigamos hechos en concreto, traigamos hechos concretos, evidencias, ¿vale? Sobre todo para que la persona no piense que es una percepción, no piense que es una percepción nuestra, ¿vale? Así que nada. Cuando estiman que puedan enviar el material, pues yo creo que rápido, ¿vale? Entonces yo creo que en los próximos días seguro que lo compartimos con vosotros. Nada, yo pues agradeceros muchísimo, digamos, todo el tiempo que nos habéis dedicado. Creo que el tema de las conversaciones difíciles es un tema que da para mucho, sin duda, pero bueno, como ya nos vamos quedando sin tiempo, agradeceros muchísimo, muchísimo vuestro tiempo, espero que os haya ayudado y en cualquier caso pues seguimos en contacto, os enviaremos todo y os animamos a que le echéis un vistazo también al contenido de Academy, ¿vale? Un abrazo muy grande, hasta luego.